Vamos a la palabra y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se extendía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que me moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentaron a uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante entre los muertos. Padre, es tu palabra la que ha sido leída en esta mañana. Pido dirección de tu Espíritu para que ella, tu palabra, llegue al corazón de tus hijos en esta mañana. Permita, Señor, que este vaso frágil que está en tu altar hoy pueda transmitir un mensaje de esperanza a tus hijos. Que no hable el hombre, sino que hable tu palabra a través de tu Espíritu. Danos el consuelo, danos la dirección correcta y que ella, Señor, llegue a nuestro corazón como un bálsamo y que llegue a nuestros ojos como aquel colirio que necesitamos para ver lo que necesitamos ver hoy. Llévate toda la gloria, llévate toda la honra y toda la alabanza es tuya, ahora y para siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta historia que acabo de leer, que la titula la escritura en negrilla El rico y Lázaro, es una palabra un poco, digo yo, cruda al oído del creyente, aún más del que no cree en Dios o que cree pero a su forma. Y es una palabra que confronta, es una palabra que nos está hablando de algo que acontece o va a acontecer después de la muerte física del hombre. Y no es una mentira lo que la Biblia está hablando. Por muchos años de pronto la hemos ignorado. Por mucho tiempo en el caminar de esta vida la hemos dejado a un lado. Pero esto que acabo de leer a través de esta historia bíblica, y pudiera conseguir muchas más para ilustrar la mañana,
Es la misma palabra de Dios hablando a su pueblo, al cual no ha querido colocar atención a ella, la palabra. Y cuando estoy mirando esta palabra un poco cruda, porque puede pegar duro el corazón del creyente, aún más de aquel que de pronto lo que se practica es en una religión, mas no es en una relación con Dios. Y nos ha llevado de pronto a caminar por senderos que no son, a abrir puertas que no son, a caminar en túneles que llevan esa una oscuridad, donde al final caemos es en una miseria, en una pobreza, enfermedad y atados a una vida sin salida. Posiblemente este hombre caminó en esa directriz de vida. Y quise titular la enseñanza Condenación o Salvación. Y decía al iniciar el servicio que es una mañana de salvación, es una mañana de fiesta. Y como pueden observar, el templo está decorado como para una fiesta, porque es una fiesta lo que estamos viviendo hoy. Va a depender cómo la mires. Y va a depender cómo tú coloques esta palabra en tu corazón en esta mañana, amigo o amiga que nos está visitando. Pero hablaba o escuchaba del día viernes a los jóvenes en su enseñanza, y ellos ilustraban la enseñanza del día viernes con dos palabras que quedaron en mi mente. Y hablaban de esta palabra de proyecto de vida y de propósito de vida. Pero muchas veces nosotros en el caminar de la vida hemos jugado a ser astutos con nuestro proyecto y con nuestro propósito de vida. Hemos caminado algunos 30, 20, 50, no sé cuántos años hoy tenga de vida aquí en la tierra. Y en ese caminar de la vida que hemos hecho, algunos más o otros menos, hemos querido jugar a ser astutos. Y usted sabe quién es el astuto en la Biblia. La Biblia habla de Satanás, que es astuto en lo que quiere hacer. Y nosotros muchas veces con el comportamiento que hacemos, con los pensamientos que tenemos, con las acciones que hacemos a diario, queremos ser astutos con nuestro proyecto de vida y aún con el propósito de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? ¿Y qué es un propósito de vida que es totalmente diferente? Estas dos frases, el día viernes los jóvenes hacían su exposición en su servicio. Y quiero retomarlas para poder desarrollar la enseñanza en base a estas dos frases. El proyecto de vida son metas, objetivos que quiero o queremos lograr o vivir en un determinado tiempo. Un ejemplo, un proyecto de vida muy joven es poder prepararnos en el estudio. Un poquito más avanzada a la vida es fundar de pronto un negocio, un emprendimiento de vida. Para otros con una etapa ya más madura, poder ir a unas nupcias matrimoniales, poder casarnos y tener hijos, tener una prole, poder viajar, conocer el mundo, poder llegar al final de los días a escribir un libro. Eso es un proyecto de vida que todos creo que anhelamos hacerlo en algún momento. Algunos ya tenemos un recorrido hecho y algunos proyectos ya realizados, otro por terminar de realizar. Pero cuando estamos hablando de propósito de vida, podemos decir que es consagrar tu vida a un ideal o a una causa trascendente, colocando tus dones y talentos al servicio de Dios y al prójimo que está a nuestro lado. Eso es un propósito de vida. Vemos a través de la historia que acabo de narrar del rico y de Lázaro, y a través de esta historia puedo ver que este hombre rico tenía un proyecto de vida como posiblemente tu vida y mi vida lo tiene. Pero un proyecto de vida. Pero aquí quiero hacer la pregunta del millón. Aquí quiero hacer una pregunta a raíz de la historia de este hombre rico que narra la historia del evangelista Lucas. Y la pregunta es, ¿tenía propósito la vida de este rico?
Hágase la pregunta por un momento. Deje su mente abierta para poder entender y comprender lo que la palabra quiere enseñar hoy. ¿Había propósito en el rico de la escritura? Según los dos argumentos o el argumento que acabo de exponer de lo que es la frase, ¿qué es un propósito? Una vez más se lo leo para que tenga la idea. Es consagrar tu vida a un ideal o a una causa trascendente, colocando tus dones y talentos al servicio de Dios y del prójimo. Ahora vuelvo a realizar la pregunta. ¿Este hombre rico de la escritura de Lucas tenía propósito? Claro que sí tenía propósito. Claro que sí lo tenía. Ahora el problema, sí lo tenía. Él tenía un ideal, haciéndole alusión a la frase que estoy desarrollando de que es un propósito. Es consagrar tu vida a un ideal. Él había consagrado la vida a un ideal. ¿Ser rico? Sí había un propósito. Claro que sí lo había. El problema aquí, ¿cuál es? El problema es que el propósito y el proyecto de este rico que está hablando la escritura de Lucas era un propósito y un proyecto de muerte y de condenación. Ahí sí es diferente. Pero proyecto había. Yo me imagino él siendo un joven, quiso ser rico. ¿Quién no le gusta ser rico? A mí me encanta y me fascina vivir bien. ¿O quién quiere vivir como Lázaro? Creo que nadie, ¿verdad? Todos queremos vivir bien. Aquí no estoy tildando que el rico es un desgraciado o que el pobre es un exaltado. No estoy colocando esos parámetros en esta mañana. Estoy haciendo la pregunta que si tenía o no tenía propósito. Y para mí sí tenía propósito. Y respeto el concepto de cada uno de ustedes. Pero el proyecto y el propósito de este hombre rico que habla la escritura del evangelista era de muerte y de condenación. Y ahora pregúntame por qué. Pregúntame. ¿Por qué era de muerte y de condenación? No estaba alineado. No estaba alineado con el propósito de Dios. Y aquí sí comienza a verse la diferencia un poco abismal. Aquí sí se comienza a ver ya una diferencia dentro de lo que es proyecto de vida y de lo que es propósito de vida. Y yo que sé que tu vida tiene proyecto de vida. Si hoy tiene una familia fue porque la proyectó o fue por una casualidad mal obtenida. Hoy si tienes una fortuna, casa, el carro, negocio, trabajo, fue porque se proyectó a tenerla. Si fuiste un hombre que estudió, fue porque se proyectó a estudiar. Si has viajado, has conocido y de pronto estás en el anhelo de escribir un libro, es porque se está proyectando a hacerlo. Aquí el problema no es si lo hago o no lo hago. Aquí el problema es que el proyecto de vida que hoy tienes o al cual estás ejecutando hoy en los 30, 40, 50, 60 años, no sé cuánto tenga, ahí sí viene un problema. Que si el proyecto de tu vida no está alineado en el propósito de Dios, puede ser una condenación. Ahí sí cambia la situación para esta mañana. Y esto es lo que yo estoy observando a través de la historia de este rico y de Lázaro que cuenta el apóstol. Un hombre que tuvo proyecto y un hombre que tuvo propósito. Pero posiblemente a lo que estoy narrando de la historia no lo alineó a la voluntad de Dios, sino a la voluntad ¿de quién? Del hombre. Y aquí es donde la vida comienza a tener un desazón. Aquí es donde la vida comienza a perder una luz.
Aquí es donde la vida comienza a tener puertas cerradas que no se pueden abrir, y si se llegan a abrir porque soy astuto, terminaría en una muerte nefasta y oscura antes del tiempo programado, porque todos nos vamos a ir de este mundo. Y todo esto puede llegar a acontecer en tu vida y en mi vida porque le hemos dado pie y rienda a la astucia de Satanás y no a la sabiduría del dueño de toda la creación, que es Dios. Y muchos nos hemos pasado toda la vida, otros han recapacitado y han entendido que esto no es con la fuerza que yo puedo conseguir las cosas, sino que es con el conocimiento y la sabiduría que desciende del Espíritu Santo. Que Él me da un aval para conseguirla, sí. Que yo deseo y anhelo desde que nazco hasta que termina mi ciclo en la vida, anhelar, proyectarme en hacer algo, sí, y todo eso lo da Dios. Pero la misma palabra dice que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por una añadidura. Y nosotros somos partícipes de ese reino de Dios. Quiere decir que al hacer el proyecto de vida y poder enmarcarlo en el propósito de Dios y no en el mío, posiblemente las añadiduras también van a llegar. Pero van a tener garantía eterna. Van a tener garantía de poder proseguir a la meta. Mis amados, esto es una realidad hoy vigente. Esto es una realidad que está allí. El problema, ¿sabe cuál es acá? El no estar alineado con Dios. Y cuando yo estoy hablando de alinear la vida con Dios, yo no estoy hablando de una religiosidad. Y no me vaya a mirar como religioso porque no lo soy. No lo soy. Es más, un poquito retirado del religioso. El problema que yo estoy observando a través de la historia bíblica que dejé en tu corazón hoy plasmada es que este hombre que habla la escritura, el rico, y no sé cómo se está identificando usted hoy con la historia, no estaba alineado con el proyecto y el propósito de Dios. Estaba alineado, este hombre rico que habla la escritura, era con el hacer y el tener. Y lo podemos ver porque dice que era rico. Entonces, cuando yo miro y reviso la historia, estoy notando que este hombre anheló, deseó hacer y tener. Y esto lo predicaba hace unos meses atrás. El problema es que usted que conoce a Dios o está en ese caminar de buscar una identidad de vida diferente porque ya está hasta aquí, hasta la coronilla de buscar acá y no encuentra una solución para tu vida. Déjeme decirle que no es en el hacer y no es en el tener que se consigue un proyecto de vida alineado a un propósito en la voluntad de Dios. Es cuando tú y yo permitimos que aquel que nos hizo a imagen y semejanza nos pueda realizar en un propósito, en un proyecto, el ser que Él creó. Es ahí cuando la vida es cambiada. Es ahí cuando la vida tiene un cambio diferente. Antes no. Porque si no entramos en esta línea de realizar el ser interior que hay, que solamente lo puede observar Dios y con el tiempo se puede exteriorizar cuando está el cambio absoluto del ser. Pero el hombre natural, el hombre que ve con los ojos naturales, es un hombre que realiza proyectos de vida en el hacer y en el tener. Y con esto no estoy diciendo que no se pueda hacer y que no se pueda tener. Yo quiero hacer y quiero tener, y yo sé que usted también lo puede hacer. Pero si eso no está incomunado, si esto no está relacionado con el propósito del que hizo todo esto y hizo tu vida, déjeme decirle que te vas a cansar. Porque tenemos que entregar este ser tripardito, cuerpo, alma y espíritu que usted me ve y que yo le veo hoy. Ese cuerpo que un día Él hizo a imagen y semejanza y que lo diseñó tan perfecto que lo dio para que fructifique y multiplique. Ahora ese ser necesita alinearse en el propósito que Él desea que tú tengas y yo tenga. Pero ¿qué pasa? La desobediencia, no a la religión, no al pastor, no al cura. La desobediencia
a la bendita palabra de Dios nos lleva a que estemos desapartados del propósito de Dios. Y posiblemente no alcanzaríamos nunca a conocerlo. Y por eso montamos proyectos, ¿sí? Por eso montamos proyectos muy ambiciosos, pero para hacer y para tener logros meramente a pensamiento humano. Y vemos personas haciendo proyectos matrimoniales, empresariales, educativos, y pare de contar lo que usted le quiera colocar en esta mañana a eso, pero solamente con el pensamiento humano. Y el hombre y la mujer que ha sido apartados para un propósito de Dios, tiene que entrar a realizar el ser que hay acá, que lo conoce solamente Él. Y es el que puede dar el dictamen de un propósito vivo y eficaz en medio de un pueblo que necesita de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. La palabra de Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, nos habla de este acontecimiento al cual estoy colocando como referencia para la enseñanza de esta mañana. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Hace la pregunta el escritor. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y aquí estamos hablando de pronto de aquel que se afana en el hacer y el tener y no realiza el ser interior. No le da la importancia. Y usted va a poder observar que el mundo le da importancia es a lo que tiene, a lo tangible, a lo que puede ver, a lo que puede tocar, a lo que puede observar. A eso es lo que le da importancia. Pero lo que está adentro, que es lo que trasciende a la eternidad, no se le da importancia. Si me queda campo, yo voy a esas elecciones que el pastor está hablando los jueves. Si me queda cambio, porque primero es esto, primero es esto, primero es esto. Eso no va a trascender. Eso un día se queda. Y como decimos popularmente los pastores, no me hemos visto ir para el cementerio con trasteo a ninguno. Lo único que va es el ser, y lo que quedó dentro del ser es lo que trasciende a la eternidad o donde Dios haya dispuesto el lugar. Por eso es importante una reunión como esta. No es cualquier reunión. Es una reunión donde podemos purificar nuestro interior, donde podemos relacionarnos con aquel que nos hizo, y a través de una relación con papá podemos depurar, podemos sanar, podemos liberar, podemos restaurar y podemos aprender lo que Él quiere con el propósito de vida para entablar proyectos que nos lleven a catapultar de gloria en gloria, proyectos que tengan simiente, proyectos que estén fundamentados en roca y no en arena. Por eso vemos hogares que comienzan con bríos y terminan con escalofrío. Por eso vemos proyectos estudiantiles que comienzan con un auge, pero terminan en el olvido. Por eso vemos proyectos de viaje y no sé cuál sea su proyecto hoy, o cuál esté realizando, o cuál esté anhelando realizar. Pero hoy sí le digo, si no está Dios, déjeme decirle que vas a tener condenación y muerte. Esto es así. No quiero ser caótico con lo que estoy diciendo. Es una realidad. Cristo y bibliocéntrica. No lo estoy sacando de cuento ni de revistas, no, lo estoy sacando de lo que dice la palabra. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué le sirve el carro tan lujoso que tiene? ¿De qué te sirve la casa de 2 pisos que tiene? ¿De qué te sirven las joyas? ¿De qué te sirven los hijos? ¿De qué te sirve tu matrimonio? ¿De qué te sirven tantas cosas que has proyectado y has logrado de pronto? ¿De qué te sirven? Si tu vida al final termina en una condenación, ¿de qué te sirve? Nótese la escritura como este hombre llamada Abraham. Solamente moje la punta del dedo y mójame los labios porque esto aquí está muy doloroso. No, yo no puedo. Mande a uno de los suyos para que le diga a mis 5 hermanos que no hagan lo que yo hice, sino que cambien el proyecto y el propósito del que hoy no reconocí. Ya para este rico era tarde bajar, ya no tenía, esto no tiene boleto de regreso, es hoy o nunca. Y hoy tienes el privilegio de poder decir, Señor, quiero conocer el proyecto y el propósito que hay para mi vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Revélelo, Señor.
Y déjeme decirle algo, que el Señor está interesadísimo en esta mañana, que tú abras el corazón para poder decirle, mire, yo anhelo con tu vida es esto, esto y esto. Eso es lo que está hablando la palabra. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, que no lo sabemos de memoria, dice que no os conforméis a este siglo, que más bien renovemos la mente para poder conocer la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta es la de Él. La mía y la suya posiblemente puede fallar, pero la de Él es perfecta, buena y agradable. Pero ¿cómo hago para hacerlo, pastor? Yo quiero de eso. Sencillo, sencillo, fácil. No lo venden en la botica, ni en el Éxito, ni en Carrefour. No lo venden allá. Lo consigues en una perfecta relación con Dios. ¿Y cómo lo hago? No se deleita en el mundo. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Más bien renovemos la mente. Si la mente hasta hoy ha estado turbada, ha estado oscura, que no tengo salida y todo lo que pienso no se me realiza o se bloquea. Bueno, algo está pasando en el interior de su espíritu. Algo está pasando allí donde nadie conoce sino solamente Dios. Y yo no estoy ofreciendo aquí religiones. Que Dios me guarde de ofrecer religiones. Yo estoy aquí trayéndole, ojo, una relación con el que te dio la vida y que un día te la va a llevar. Con eso es que yo quiero que usted tenga un encuentro personal. Porque al tener el encuentro personal con Él, tu vida va a hacer un giro de 180 grados. Total, total. Y es cuando vas a comenzar a entender que el proyecto suyo no era este, sino este. Que el proyecto no era haberse casado con Juan ni con María, sino con este y con este. Pero como nos afanamos, porque la mente no está renovada, y cuando una mente no está renovada, se hace lo primero que llegue a ella. Pero una mente renovada, ojo, tiene conocimiento y sabiduría del Espíritu. Y cada vez que tú vayas a hacer un proyecto, sea el que sea, no importa el quilaje de grandeza o pequeño o menor que sea, si estás relacionado con Dios, Dios te da la directriz correcta para que se haga en el tiempo correcto. Pero necesitamos tener ¿qué? La mente renovada. Y me encanta el texto de la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice la escritura: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Una vez más está hablando. Y este texto ya lo he explicado muchas veces, pero lo traigo a colación para la enseñanza de hoy. ¿Vivimos en un mundo? Sí. Y aquí me está hablando, el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Desafortunadamente, el mundo atrae. Y es como una esponja, ¿no? Atrae, 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 atrae. Pero aquí la palabra me está diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios. No, déjemelo allí donde estaba. Colóqueme más bien el 15, por favor. El 15 me está hablando, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y no me la vaya a agarrar literalmente la frase. Porque usted me va a decir, bueno, y yo estoy aquí, entonces no tengo que amar al prójimo. No tengo que amar la casa, no tengo que amar a los hijos, no tengo que amar lo que yo he podido lograr. Aquí lo que está hablando el escritor, que es una palabra apostólica, lo que está diciendo es el sistema que prevalece. El sistema que prevalece hoy es un sistema acondicionado para que sea astuto a la vista del hombre. Para que sea ¿qué? Tangible para poderlo capturar. Y cuando entramos en esta dinámica de amar el sistema del mundo, ojo, perdemos tener una comunión con el Padre. Porque el Padre es 100% espíritu. El mundo se lo colocan fácil para tomarlo de las manos, ¿o no? Y cuando usted se aferra a lo tangible y deja lo espiritual, pierdes. Porque Dios es espíritu y Dios es amor. Por eso tu vida está llena de espíritu, cuerpo el que le estoy viendo y se lo puedo tocar y usted me puede tocar el mío, y el alma que nos lleva a hacer unas cosas que si no están bajo un proyecto y propósito de Dios, posiblemente en la emoción termine haciendo lo que no debo de hacer. Versículo 16,
Dice la escritura de la carta de Juan, porque nada de lo que hay en el mundo y los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y es lo que posiblemente le pasó al rico de la escritura de Lucas. Dejó que el sistema del mundo lo aprisionara. Se enamoró del sistema y no de Dios. Se enamoró del proyecto del sistema, del propósito del sistema, más no del proyecto y del propósito de Dios. Y aquí es cuando la vida entra a claudicar. La pregunta: ¿condenación o salvación? Lo que yo veo a través de la historia bíblica, puedo observar que Dios en su amor no quiere que nadie se condene. Él no quiere que nadie se condene, ni aún el más pecador. Él no quiere que se condene. Nunca lo ha deseado. Por eso dice la palabra que envió ¿qué? A su Hijo para salvarnos, librarnos de la condenación eterna. Y esto posiblemente usted lo ha escuchado muchas veces, amigo y amiga que está en esta mañana. Pero de pronto entra por aquí y vuelve y sale por aquí y no se queda matizando algo diferente de vida en tu interior. Y cuando yo miro la escritura, Dios desde que comenzó hasta que termina el Apocalipsis habla de este proyecto de vida. Ezequiel nos hace una referencia bíblica en el capítulo 33, versículo 11, de lo que Dios quiere. Antes del Nuevo Testamento ya lo estaba divulgando. Y dice la palabra: dile, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Note que el Señor está deseando es que el hombre y la mujer viva y no se condene. Eso siempre ha estado en toda la historia bíblica, en toda la historia bíblica. Al punto que cuando nos hizo a imagen y semejanza de Él y nos colocó en un huerto, en un paraíso. Aún así, si usted está observando y conoce un poco de la historia bíblica, aún así la desobediencia lo desapartó del huerto del Edén. Pero aún así en el transcurso de la Biblia vas a encontrar que Dios siempre ha deseado que el hombre no se condene. No se condene, que siempre esté a la puerta de una salvación. Pero muchas veces los proyectos y los propósitos que hacemos no están en Cristo y por eso estamos cojeando todos los días. Dios es un Dios de amor y Él no quiere que nadie se condene, desde luego. Timoteo en la primera carta nos lo reposa igualmente en el capítulo 2, versículo 4. Dice Timoteo en esta escritura, Timoteo, por favor. Allí nos da una referencia de lo que Dios anhela con cada uno de nosotros. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y que vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Eso es lo que Dios siempre desde la creación ha estado anhelando. Que el hombre tenga un conocimiento de la verdad y que la verdad nos haga libre. ¿Y cuál es la verdad? ¿La que dice el pastor o la que dice el cura? No, ella, la palabra. No se rija por lo que un hombre de pronto dice, porque yo te puedo fallar. El cura te puede fallar, la religión te puede fallar, pero ella, la verdad, nunca te fallará. Tienes que aferrarte a ella, pero si ella le dice no haga por aquí, haga caso. Pero le hacemos más caso al hombre que a la misma palabra. El hombre te puede fallar. Somos hombres, somos de carne y hueso y un poquito de pescuezo, decía el pastor Julián. Y te podemos fallar en cualquier momento. Yo no soy perfecto. Yo no soy santo. Él es el único santo. Que sí me levanté queriendo ser perfecto hoy, sí. Y hoy quiero ser santo como Él. Pero si no me alcanza, mañana lunes vuelvo y me levanto. Y en el caso particular mío, llevo 20 años queriendo ser santo. Y ese día lo lograré cuando esté en su presencia. Oh siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Es la fidelidad tuya la que te lleva a que logre una santidad en el tiempo de Dios. La fidelidad, la relación que tenga con Él, la obediencia que tenga con el Señor. No es la religión la que te lleva a ese nivel de vida. Entonces surge la pregunta que muchos hacen. Si Dios es un Dios de amor,
como nos lo enseñan, ¿por qué se condenan tantas personas? ¿Por qué se condenan las personas? Y tenemos que tener claro esto, que la condenación eterna, ojo, no es un invento de la iglesia. La condenación eterna no es porque el pastor quiera asustarlos o que por medio de este susto usted termine estando aquí los domingos conmigo. No, 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 no. No, no, así no se juega esto. La condenación eterna en el infierno es algo que el mismo Dios ha dejado bien claro en su palabra. Y se lo puedo registrar bíblicamente, Mateo 23, 33. Es algo bíblico, no es que yo quiera asustar con esto, no. La idea no es asustarte. La idea es traerte a los pies de Cristo. Esa sí es la idea que yo tengo hoy. ¿Y qué dice Mateo 23, 33? Colócame el NBI, por favor. Dice la escritura: serpientes, camada de víboras. Duro, ¿no? ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Ojo, ya está haciendo una salvedad. Ya está hablando de aquel lugar de condenación. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. El mismo Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 14 y 15 también lo habla. Si usted va a revisar la Biblia, está en este lenguaje hablando de aquel lugar de condenación. Y dice Apocalipsis 20:14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Y este lago de fuego es la muerte segunda. Vamos al 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ojo con ese texto. Aquel que, ¿qué? No estaba escrito en el libro de la vida. Yo hago la pregunta y la dejo abierta. ¿Tu vida y mi vida será que está escrita en el libro de la vida hoy? No mañana, hoy. Si Él viniera ahorita por su vida, ¿encontraría en el libro de la vida el nombre de Pedro, de Juan, de María, de Patricia? Es una pregunta la cual nos podemos hacer. Y Él la deja abierta para que nos la hagamos, desde luego que sí. ¿Estará ahí escrito? ¿Tu nombre y mi nombre estará escrito en el libro de la vida? Y si no, diga conmigo, ay, 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 y uy, uy, uy. Ahora vamos a responder rápidamente para terminar la pregunta inicial. ¿Por qué nos condenamos? ¿Por qué somos personas que tenemos, la escritura en Deuteronomio dice, hay caminos de bien y caminos de mal? Pero yo te aconsejo que tomes el camino de bien. Ojo, nos está dejando que podamos escoger. Ahora yo hago la pregunta acá. ¿Por qué se condenan las personas? ¿Por qué van al infierno? Al Seol, como usted lo quiera llamar, al inframundo, como usted le quiera dar el nombre. De por sí todos van al mismo lugar. ¿Por qué? Número uno, oído, por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Yo duré un año asistiendo a una iglesia cristiana como usted hoy está asistiendo, un año. Entraba y me sentaba y escuchaba y como que sí, como que no, como que esto me suena y como que no me suena. Y volvía y me iba y el otro domingo yo voy a repetir porque como que confuso. Y duré un año en ese sistema. Y en esas reuniones que voy a comenzar a hacer el día jueves, me las conocí todas. 3 veces hice el ciclo, tres veces. Ese ciclo dura 2 meses. Quiere decir que tuve 6 meses yendo y como que sí, como que no. Está hablando hoy aquel que hizo eso. Pero ¿sabe qué? En el tiempo de Dios conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Vengo de una creencia religiosa, educado en colegio religioso. Posiblemente no me metían gato por liebre, pero no es meter gato por liebre. Es que ella, la palabra, me haga libre. Y gloria a Dios, porque durante ese año de entrar y sentarme como usted se ha sentado hoy, pude conocer una verdad. No me lavaron el cerebro.
Dios me limpió, me restauró y me sanó mi vida. Después de 32 años caminar en el mundo, ahora han pasado 20, al cual puedo darle la gloria y la honra a Él. Y soy un hombre normal. Tengo casa, pago luz, pago recibo, igual tico, hago mercado, todo igual. No me vayan a mirar como un extraterrestre porque no lo soy, soy igual. Lo único que sí aparté mi vida fue para Dios. Y eso hoy hace que mi vida tenga un proyecto y un propósito en Cristo Jesús. Y no solamente para mí, sino para mis generaciones que vienen detrás. Eso sí queda claro. Y a eso es lo que yo hoy te vengo a ofrecer, amigo y amiga que me está escuchando en esta mañana. Pero una de las cosas las cuales nos lleva a la condenación es la dureza de corazón. Por favor, Romanos capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dice la Escritura: ¿no ves que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? 5, por favor. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Nótese, cuando dejamos ese corazón empedernido, o como dice la Reina Valera, una dureza de corazón. Las personas, mi amada iglesia, no se condenan porque Dios no los ame, no. Oído con esto, las personas llegan a ese momento de condenación cuando dejan que su corazón se vuelva de piedra. Se vuelve de piedra. Queda ahí en un stand-by que no puede salir, no puede aflorar. Y muchas personas hoy en día están en esa línea de un corazón endurecido al amor de Dios y no pueden arrepentirse de sus pecados. Porque mientras el corazón esté endurecido, tú no puedes sacar lo que hay dentro que te está haciendo daño. No puedes. Porque para poder llegar a ese nivel de colocar un corazón sensible a la voz de Dios, yo necesito depurar lo que está dentro. ¿A través de qué? De un arrepentimiento. Y mientras nosotros no nos arrepentamos de aquellos 20, 30, 40, 50 años que he vivido sin el proyecto y el propósito de Dios, posiblemente el corazón se vuelve de piedra. Por eso, cuando yo venía a la iglesia y yo me sentaba era con un corazón de piedra, porque yo quería que Dios me hablara a como yo quería. Y no es como yo quiero, porque yo puedo errar en mi pensamiento, en mi acción yo puedo errar, en mis palabras yo puedo errar. Entonces cada vez que me sentaba los domingos, vamos a ver qué va a decir este pastorcito allá que está allá. Vamos a ver. Y como yo venía de una formación doctrinal, de metafísica, de gnosticismo y de todo ese poco de doctrinas que hoy pueden existir, yo como que me la conocía toda. Y a mí no me podía meter gato por liebre porque yo la palabra aún me la conocía. Porque fui educado en colegio religioso que le enseñan a uno doctrina. El problema es que la enseñan a la forma como ellos quieren enseñarla y no como la palabra quiere ser. Entonces tenía un conocimiento y por eso duré ahí. Y cada domingo que me sentaba, yo primero bloqueaba el corazón. A ver, hable, pastorcito, hable, a ver. No. Hasta que Dios fue tocando mi interior. Pero ¿sabe por qué lo tocó? Porque este cuerpo que está aquí dejó un corazón sensible a la voz de Dios. ¿A través de qué? De un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me dio que el Señor me colocara gotas de colirio en mis ojos para ver lo que necesitaba ver para este tiempo y sentir lo que necesitaba sentir en mi corazón para poder hacer un proyecto de vida diferente y estar basado en el propósito de Dios. Pero cuando endurecemos el corazón, nada se podrá realizar. Lucas capítulo 5, versículo 32 nos habla, escritor, referente a esto, de lo que es la dureza de corazón. Dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores, para que se arrepientan. La clave para que el corazón se vuelva blando y pueda entrar el bálsamo de Dios a su corazón, la clave ¿cuál es, pastor? Fácil, ahí se la dejo: arrepentimiento. Si tu vida no se arrepiente, si tú no te arrepientes de aquel viejo hombre que ha estado mecanizando cosas horribles que a Dios no le agradan, déjeme decirle que así podrá venir el Papa, el mismo Dios se le presentará en vivo y en directo y no podrá hacer nada con su vida. Ojo, ni el mismo Dios podrá hacer nada.
Y se la estoy colocando bien alta, ¿no? Porque ¿quién es Dios para usted? Todo. Pero aún el mismo Dios no podrá hacer nada. ¿Y por qué no? Si Él es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo hizo. ¿O qué hizo en la cruz del Calvario? En la cual usted lo ve en películas de Viernes y Jueves Santo. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué hizo en la cruz? Él ya lo hizo. ¿Y lo dejó qué? Expuesto para que el que quiera lo tome. Pero Él no te va a obligar. Eso sí, llévese hoy esto en la cabeza. Cuando salga por esa puerta, Dios no te va a obligar que haga un proyecto y un propósito en Él. No te va a obligar. Es tan caballero y tan señor que no te obliga. Porque Él ya lo hizo por ti. Lo único que queda es que tú te arrepientas de tu conducta, de tu pensamiento, de tus palabras y de tus acciones y entregue la vida a Cristo. Ahí, dice el caballero de caballeros, ahí sí habla el caballero del Gólgota, ahí sí habla el Señor de señores, ahí sí habla el león de la tribu de Judá, ahí sí habla el Adonai, ahí sí habla el gran Shalom, ahí sí habla el Dios, el gran yo soy, ahí sí habla. Cuando usted se vuelve sensible a tu corazón y te arrepiente de todos tus pecados, Él dice: me llamaste, hijo mío, te amo por toda una eternidad. Y entra y comienza a limpiar lo que tiene que limpiar. Y ahí es uno de los problemas, que si no tiene una compañía que te pueda guiar a toda verdad, posiblemente regreses otra vez, como dice Pedro, al vómito. No lo digo yo, lo dice la palabra de Pedro. Es un texto bíblico. Porque la idea del Espíritu es limpiarnos a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros abrimos la capacidad para entrar en esa dimensión que no se compra en ningún lado, ni la hay en ningún lado, solamente en la presencia de Dios, entonces Dios dice: ¿me llamaste? Yo te estoy esperando y te he estado esperando toda la vida. Permiso. Bienvenida, María. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, Juan. Bienvenido, bienvenido. Y comienza a realizar su obra maestra, porque Él es el alfarero. Y tú y yo somos el barro en las manos de aquel que tiene todo perfecto. Segundo aspecto, el por el cual yo voy al infierno. Porque no hemos querido ver la luz. Cuando colocamos dureza de corazón, ojo, la dureza de corazón impide que el ojo, que el iris pueda ver luz. Y la palabra en Juan capítulo 3, versículo 19, por favor, al 21, nos habla de esto. Juan nos dice: esta es la causa de la condenación. Estamos hablando de la condenación, de ir a ese lugar que nadie quiere ir, ¿verdad? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad, el hombre, la mujer que habita en el mundo, prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y párame un momentico. ¿Qué pasa cuando mi vida está siendo obrada en las tinieblas y no en la luz? Por eso nos cuesta tanto arrepentirnos. Por eso nos cuesta salir de las tinieblas a la luz. Porque mientras el corazón no se vuelva sensible a la voz de Dios, sino al contrario se vuelve rígido, duro, ¿qué pasa? Lo que estás haciendo hoy para el mundo de las tinieblas te da un deleite. Y ese deleite sucio y oscuro no te deja sensibilizar su corazón a que puedas pasar de una oscuridad a una luz. Y por eso cuando llega la luz somos como los vampiros, ¿no? Somos como los murciélagos. No podemos receptarlo porque nos encandelilla. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Pues todo el que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz. Por eso sentarme en una silla aquí y escuchar a un hombre allá hablar una hora, qué cosa tan horrorosa. Ya estoy cansado, pastor, ¿va a terminar ya? Porque la luz incomoda cuando yo estoy saturado del mundo y no del Espíritu. Cuando estoy saturado del Espíritu se vuelve un deleite estar en la casa de mi Padre. Es más, no quisiera irme nunca.
Y la misma palabra lo registra. Por favor, pasamos al próximo. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho su obra en obediencia a Dios. A Dios. Y el versículo 21 termina diciendo: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amada iglesia, el no querer dejar entrar luz a su vida, se vuelve tenebrosa su proyecto de vida. Por eso muchos suben como palmas, pero caen como cocos, porque no está la luz. ¿Y por qué no está la luz? Porque hemos cerrado el corazón a poder ser sensibles a la palabra de Dios. La escritura dice en Juan capítulo 8, versículo 12, y ahí estaba hablando el gran yo soy, que está plasmado 7 veces en el Evangelio de Juan, pero tomo solamente referencia de este gran yo soy que habla Juan. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. Yo hago la pregunta: ¿cuántos años venimos de estar en tinieblas? ¿Cuántos años viene, ojo, reincidiendo en el mismo problema? ¿Cuántos? ¿Cuántos años viene reincidiendo en la misma enfermedad que no tiene casi que ya cura por la ciencia humana? ¿Cuántos años viene pregonando la misma derrota económica en tu vida? ¿Cuántos años viene viendo, flaqueando tu hogar, el matrimonio que un día formaste con tu proyecto de vida? ¿Cuántos años viene en penurias tu vida? ¿Cuántos años ha caminado en un socavón, en un túnel que no encuentra salida nunca? ¿Y cuándo es que voy a salir de esta desgracia? Esa pregunta me las hice yo por 30 años. Muchas veces me pregunté el porqué de las cosas. Y la escritura me está hablando: yo soy la luz del mundo. Aquí no entra otra materia. Aquí no entra otro personaje a hacer luz, porque Él es el que creó la luz y Él es luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando abrimos el espacio de que Él sea la luz, las tinieblas tienen que disipar y la luz de Dios se tiene que levantar. Pero para eso yo necesito quitar la dureza del corazón que tengo hoy. Y es que yo nací así y así moriré. Palabras que escuchamos en algunos hogares o en algunos individuos que están dentro del mundo. Así nací y así me muero. ¿Y qué? Listo, hágale. Hágale. La dureza del corazón no deja entrar luz. Y otro aspecto que yo puedo observar a través de la escritura, el por qué terminamos en esos lugares que no son, es porque no tenemos, por no estar en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 1. Y aquí quiero que me haga un recorrido un poquito por Romanos, porque es importante leerlo todo el fragmento que quiero entregarles para este punto. Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 1, y vamos a leerlo unos cuantos versículos hacia abajo. ¿Por qué no estar en Cristo? Una de las cosas por las cuales termino en estos lugares de oscuridad y posiblemente en el infierno es por no tener o por no estar en Cristo Jesús. Dice la escritura: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ojo, a Cristo Jesús. Pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condenación semejante a nuestras condiciones de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sencillo. No hay que meterle tanta teología a esto. Pero si Cristo está en ustedes, aspiro y respiro que sí sea verdad esta mañana. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos que me escuchan en esta mañana, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. No, esa no es. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar en esta mañana: Abba, Padre. Es un cambio total y es un cambio radical. Y el mismo Espíritu, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hoy le da una garantía el Espíritu. Cuando tú dejas que el corazón se vuelva blando, cuando tú dejas que la luz entre a tu corazón y cuando tú aceptas que está en Cristo, déjeme decirle que pasa a ser un hijo de Dios. Y termino con el último aspecto que nos puede posiblemente llevar a este momento de condenación. Por tratar de alcanzar salvación por medios o métodos equivocados. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. Habla la palabra del Señor y nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo hombre. No hay otro, no hay otro. Y este hombre que está hoy hablando con ustedes y le está predicando una palabra del Espíritu, quiso moverse para ver si podía alcanzar una identidad, una salvación por otros medios. Lo busqué por diferentes doctrinas que usted se pueda imaginar en esta mañana. Esa que usted está creyendo, esa yo la practiqué. Sí, esa. Hasta allá llegué. Hasta allá llegué. Pero nada de eso me daba un corazón sensible. Nada de eso me inspiraba a ver una luz diferente. Nada de eso me comunicaba con el Cristo vivo. Nada. Y aquí la palabra me está diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y el hombre. Y se llama Jesucristo. No hay otro método, no hay otro medio, no hay otro personaje que me acerque. Nadie, nadie. Eso ya lo aprendí y me quedó muy claro en mi lección. Y mismo Juan, en el 14:6, me lo dice: yo soy. Vuelve a hablar del gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí me tumbó a mí la cabeza cuando yo aprendí ese texto. Me la tumbó porque yo tenía un poco de santos a la pata, pensando que eran ellos los que me daban un corazón sensible. Yo pensé que ellos los que me daban la luz. Yo pensé que ellos los que me acercaban a Cristo. Y cuando entendí este principio bíblico, que es muy fácil, no necesito tener un traductor teológico para que me lo enseñe, dije: wow, qué horrible estaba caminando yo. Yo lo que tenía era una idolatría y un paganismo a una religión que asesinaba y mataba mi vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por Él. Por Él, no más. Yo le hago aquí la pregunta: si no es por Cristo, dígame una cosa, amigo y amiga, ¿para qué sirvió la cruz? Si no es por Él, ¿para qué Él lo hizo que se volviera carne y habitara entre vosotros, como dice Juan 1:12? Eso dice la escritura mía, 1:12, no me acuerdo bien del texto. Dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y dice que el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. ¿Y ese verbo cuál es? Jesucristo. Y lo mandó a la tierra
para que todo aquel que crea en su nombre sea hecho hijo de Dios. Si eso está establecido por la Escritura, estoy leyendo un texto de Juan capítulo 1. Si estoy leyendo la palabra y la palabra me está diciendo eso, ¿por qué yo pego mi vida a un oriente, a un occidente, a un norte, a un sur que no es? Y por muchos años, la doctrina que me enseñaron que era por aquí, por aquí, por aquí, y si alcanzaba entonces sí era por ahí. No, es él o él, si no entonces la cruz ¿para qué sirve? Si no, apaguemos esto y vámonos. Porque es la cruz, es lo que hubo en la cruz, es lo que hubo en la cruz, una muerte. Y fue hecha por el unigénito de él, Jesucristo. Y esa cruz que derramó sangre, hoy te da el aval para que tú puedas tener un corazón sensible si tienes arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento pueda haber una luz diferente. Y para que Cristo, el que murió en la cruz, pueda habitar a través del Espíritu Santo en tu vida. Y ahora no sigas religiones, no sigas salvaciones donde no las hay. Y no es por obras. Efesios nos lo enseña en el capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Yo estoy hablando palabra. Yo no le voy a hablar una cosa que no diga la palabra. La palabra me enseña a mí. Porque por gracia ustedes han sido salvos. Y yo he sido salvo por gracia. No porque tú seas el doctor, el ingeniero, el abogado, la mujer de casa, el empresario. Por eso no te salvas. Eso no le alcanza ni para la cuota inicial de salvación. Es por la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante ¿qué? La fe que tú van a practicar a partir de hoy. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras. Ojo. Para que nadie se jactee. Es que si yo llevo el regalo, si yo llevo el mercadito al ancianato, se lo llevo a la comunidad allá, a la invasión. No. Y eso no lo, claro que sí se puede hacer. Porque dice la misma palabra en Santiago que la verdadera religión es la que atiende al huérfano, al desamparado, a la viuda, al menesteroso. Esa es la verdadera religión. Pero eso no te va a alcanzar para una salvación. Eso es una añadidura que hay que hacerlo porque tenemos que amar al prójimo, claro que sí. Pero muchas veces nos enfrascamos a hacer el pecado, pero el fin de semana llevo el mercadito al ancianato, ¿no? Pero voy y me deleito en el pecado. El otro fin de semana entonces lo llevo al barrio que está marginado. O le doy un bocado al que está en el semáforo. Y con eso queremos enjuagarnos las manos. Eso no te alcanza para entrar al reino de los cielos. Es la salvación. ¿Y cómo? Cuando me arrepiento delante de Él y lo recibo a Él como mi único y suficiente Salvador. Ahí comienza una transformación del ser para que pueda hacer y tener en el proyecto y en el propósito de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y otras personas van a creer que por medios filosóficos y tradicionales vamos a poder lograr. Y la palabra me dice, no es ahí. Colosenses, por favor, capítulo 2, y con esto quiero terminar, versículo 8. 2:8 de Colosenses, dice la Escritura, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hasta hoy, ¿qué te han enseñado? Filosofías humanas, doctrinas amañadas a creencias y a proyectos humanos. Yo no entro aquí a señalar, yo no soy quien para hacerlo. Lo único que sí te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de la palabra, que se aferre solamente a un camino que es Cristo. Él es la salvación. En Él hay sanidad, redención, en Él hay todo. No es en las filosofías humanas, no es en los adoctrinamientos humanos que posiblemente por décadas y por siglos nos han enseñado. Y lo que nos han traído es a una oscuridad. Porque tu vida de pronto, sí, asistes de pronto a una doctrina,
a una creencia filosófica como lo hice por muchos años en varias, creyendo que eso me iba a dar identidad y salir de mi vida oscura que llevaba. Y lo hice aquí, lo hice allá, lo hice allá, hasta con el mundo de las tinieblas estuve. Pero nada de eso me dio solución a la vida. Al contrario, cada día iba en decadencia mi vida hasta el punto de llegar un día a querer suicidarme en una noche oscura y sin salida. Dije, esto no tiene remedio, me quito la vida. Pero Él habló. Dijo, yo no te he traído para muerte, te he traído para vida y vida eterna. Levántate y resplandezca, porque tu día te ha llegado. Y eso te lo regalo a ti, amigo y amiga que nos visita en esta hermosa mañana. Es hora de levantarte y resplandecer porque tu hora ha llegado. Dios no quiere que estés más en tinieblas. La misma palabra, y me encanta cuando leo el texto donde se resume todo la palabra. Y ese texto me encanta y quiero regalarlo antes de terminar esta intervención. En este texto que les voy a leer se resume todo el Evangelio de Dios. Todo está ahí. ¿Usted quiere leer todo el Evangelio de Dios? Léase este texto. Juan capítulo 3, versículo 16. Ahí está plasmado todo lo que Dios quiere decirte. Y se lo voy a leer en el nombre de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo. Ojo, porque es un texto profundo. Lo que pasa es que lo hemos leído o no lo hemos aprendido mecánicamente, pero tiene una profundidad y se lo quiero regalar a ti, amigo y amiga que está en esta mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos ahí el amor de Dios en toda su dimensión. Vemos como primera ocasión el amor más grande. De tal manera amó Dios al mundo. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestros pecados, dice que Él nos amó con un amor eterno. Pero sigue diciendo la Escritura que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito. Quiere decir que nos dio un regalo mucho más grande que el que el mundo te puede dar. Ojo, dice que no escatimó a su propio Hijo. Y dice que ha dado, y me encanta esta parte, Él dio su Hijo por tu vida. Lo colocó en una cruz de muerte por tu vida. Es un regalo que no tiene precio. Y es un regalo que no vas a poder conseguir en otro lugar, sino en Él y para Él. Pero sigue diciendo la Escritura, para que todo aquel que en Él cree. Ojo, la promesa más grande que Dios te da. Es la promesa más grande que hoy el Señor te da a través de esta palabra. Cuando tú crees en Él y lo recibes como su único y suficiente Salvador, te está dando una promesa de vida. No de cualquier vida. Ninguno de los que estamos aquí, amigos y amigas que han venido por primera o segunda vez, ninguno está excluido de la promesa divina. Ninguno está excluido del regalo. Por muy lejos que estés, por muy oscura que haya sido su mañana, es el Dios que hoy te invita y te da el amor más grande, te da el regalo más grande, te da la promesa más grande, pero también dice, no se pierde. Quiere decir que nos da libertad. Y es la libertad más grande que tú puedes obtener. Que su vida no se pierde si Él está en ti y tú estás en Él. No se perderá. Cuando hay una verdadera libertad, no hay condenación. Hay eternidad en Cristo Jesús. Y termina diciendo el texto, mas tengan una vida eterna. ¿Qué hace el Señor al finalizar? Nos deja el disfrute, no temporal, no momentáneo como el mundo te lo puede ofrecer. Él te lo está dando eterno en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo hablo contigo, amiga o amigo que está aquí en este lugar.
Que de pronto fuiste invitado por algún compañero de la iglesia, o de pronto pasaste y entraste, dijo, voy a escuchar, estoy escuchando algo allí, voy a ver qué hay. Yo hablo contigo. Yo le pido en el nombre de Jesús, abra tu corazón hoy. Abra tu corazón. Quite ese corazón duro que de pronto has tenido por causa de la vida, y no vamos aquí a juiciar a nadie ni a nadie a señalar. De pronto has tenido problemas matrimoniales, personales, espirituales, económicos, emocionales, no sé cuál sea su problema hoy. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que dejemos ese corazón abierto, dejemos un corazón sensible a la voz de Dios, para que a través de un arrepentimiento genuino en Cristo Jesús podamos recibir una luz y poder salir de ese túnel de oscuridad que se encuentra hoy en nuestra vida de pronto. Has caminado y has querido abrir puertas y no has podido entrar a ninguna de ellas. Y si has entrado, has encontrado igualmente oscuridad. Hoy el Señor nos está dando esta oportunidad de estar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y recuerde que no es por las obras, ni son por las filosofías que de pronto podamos aprender del mundo. Solamente se llama Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él.